Hola a todos y bienvenidos a Alive, una cinta de FNAF creada por Fox Animations. Hoy veremos una historia de venganza, almas atrapadas y el intento final de acabar con William Afton. El video comienza con un comercial de televisión, en el que se presenta una nueva atracción de horror llamada Fazbear Frights. Un lugar donde los visitantes podrán revivir los eventos más oscuros de la antigua pizzería de Freddy, incluyendo a los animatrónicos, los niños desaparecidos y la figura de un asesino oculto tras un traje. So don't waste any time. Secure your ticket now and come experience a unique adventure at our scariest location in the city, located in the city of Hurricane. See you there. La escena cambia y se nos muestra a Michael Afton, quien, al recordar lo ocurrido en Freddy Fazbear's Pizza, llega a una conclusión devastadora. Su propio padre fue el responsable. No solo de las desapariciones, sino de los asesinatos. También reflexiona sobre sus propios errores en el pasado, pero deja en claro que lo que hizo su padre fue mucho peor. Está convencido de que sigue con vida y decide que debe encontrarlo para terminar con todo de una vez. La escena vuelve a cambiar, trasladándonos directamente a la atracción del horror. Entre los distintos escenarios recreados hay uno que destaca, una habitación dedicada a Springtrap, presentada como parte de la experiencia del lugar. Mientras tanto, conocemos a Matt, el guardia nocturno, quien en su primera noche de trabajo escucha las instrucciones del chico del teléfono para saber cómo sobrevivir. Sin embargo, cuando el reloj marca las 3:46 am, todo cambia. La imagen se centra en Springtrap, mostrando una serie de fragmentos que revelan lo que hizo William Afton. Es en ese momento cuando la conciencia de William despierta dentro de Springtrap. Afirma que la agonía es lo único que lo mantiene con vida, y a partir de ahí, abandona la habitación, comenzando a merodear por el lugar. Matt empieza a escuchar sus pasos. Al revisar las cámaras, logra verlo, pero no puede creerlo. Según él, debería estar muerto. Intenta contactar a alguien, probablemente a un superior, pero nadie responde, y mientras espera, Springtrap ya está demasiado cerca. En shock, Matt amenaza con llamar a la policía, pero eso no detiene a su agresor.
La perspectiva cambia nuevamente a Michael, quien deja claro que no le importa si no sobrevive a lo que está a punto de hacer. Su único objetivo es encontrar a su padre y acabar con él. Su búsqueda lo lleva directamente a Fazbear Frights, el único lugar que sigue conectado con todo este horror. Michael llega preparado, llevando consigo gasolina, con la clara intención de quemar el lugar. Al encontrar la entrada principal cerrada, decide ingresar por los conductos de ventilación, logrando acceder directamente a la oficina. Ahí descubre al guardia sin vida, asociando inmediatamente lo ocurrido con su padre. Al revisar las cámaras, presencia algo inexplicable: el alma de uno de los niños, acompañada de un mensaje claro: ellos quieren descansar, y su asesino está aquí. Las almas le piden a Michael que los libere, y cuando una de ellas logra llegar hasta la oficina, su perspectiva cambia por completo. Totalmente decidido, comienza a esparcir gasolina por distintas zonas del lugar, hasta que finalmente se encuentra con su padre, quien lo reconoce al instante. Michael lo enfrenta, afirmando que sabe lo que les hizo a los niños y todo lo que ocurrió durante los años en los que estuvo desaparecido. Le dice que todo terminará aquí, encendiendo el mechero para avivar las llamas. Mientras el lugar comienza a consumirse en fuego, Michael se da cuenta de que la salida está bloqueada. En ese momento aparece Springtrap, quien, enfurecido, le pregunta cómo se atreve a hacerle esto a su propio padre, decidiendo acabar con él con sus propias manos. En cuestión de segundos, la perspectiva cambia a un plano etéreo, donde Michael se encuentra con su hermano Evan. Se disculpa por lo que le hizo en el pasado, pero Evan le responde que no se preocupe, que ahora están juntos y que está orgulloso de él. Michael, por su parte, solo desea que su padre arda y sufra eternamente, a lo que Cassidy responde que ese es precisamente su propósito, convertirse en su peor pesadilla. Las demás almas finalmente son liberadas, tras la destrucción de sus cuerpos metálicos, pero Cassidy no puede descansar, no hasta que William pague por todo lo que hizo.
Al final, aparece un periódico informando que el lugar fue totalmente consumido por un incendio, posiblemente causado por un fallo eléctrico. Solo algunos objetos lograron ser recuperados, los cuales serán vendidos en una subasta pública. Años después, un último mensaje revela que los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados. ¿Pero qué? Tras permanecer tanto tiempo atrapados, confundidos y sufriendo dentro de sus trajes, finalmente pudieron descansar. Sin embargo, el alma de uno de ellos sigue ligada al sufrimiento de quien causó todo. El video finaliza con las almas en paz, mientras William Afton arde por la eternidad. Este es el final por ahora, recordando que los acontecimientos son ligeramente distintos en este universo, con respecto a la trama original, sobre todo con la muerte de Michael en Fazbear Fright, quien ya se encuentra descansando con Evan en el más allá. Hasta aquí estaría llegando el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.